la mecánica? La mecánica se puede definir como la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Se divide en tres partes: la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. La mecánica de cuerpos rígidos se subdivide en estática y dinámica. La primera estudia los cuerpos en reposo y la segunda los cuerpos en movimiento. Del estudio de la mecánica se supone que los cuerpos son perfectamente rígidos. Sin embargo, las estructuras y las máquinas reales nunca lo son y se deforman bajo las cargas a las que están sometidas. Estas deformaciones casi siempre son pequeñas y no afectan de manera apreciable las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura en consideración. Pero son importantes cuando se tiene en cuenta la resistencia de la estructura a las fallas y se estudian en la mecánica de materiales. La tercera parte de la mecánica, la de fluidos, se subdivide en el estudio de los fluidos incomprensibles y el de los fluidos comprensibles. La hidráulica es una subdivisión importante en el estudio de los fluidos incomprensibles y trata problemas relativos a los líquidos. La mecánica es una ciencia física, puesto que estudia fenómenos físicos. Sin embargo, algunos la asocian con las matemáticas, mientras que otros la consideran un tema de ingeniería. Ambos puntos de vista se justifican parcialmente. La mecánica es la base de la mayoría de las ciencias y es un requisito indispensable para estudiarlas. Sin embargo, no tiene el carácter empírico propio de algunas ciencias de la ingeniería, es decir, no se
basa solo en la experiencia u observación, por su rigor y la importancia que da el razonamiento deductivo, se parece a las matemáticas. Pero tampoco es una ciencia abstracta, ni siquiera una ciencia pura, es una ciencia aplicada. Su propósito es explicar y predecir los fenómenos físicos y poner las bases para aplicarlas en ingeniería. Los conceptos básicos que se emplean en la mecánica son espacio, tiempo, masa y fuerza. Estos conceptos no pueden ser definidos en forma exacta. Deben aceptarse sobre las bases de nuestra intuición y experiencia y emplearse como un marco de referencia mental en el estudio de la mecánica. El concepto espacio se asocia con la noción de posición de un punto P. La posición de este puede definirse por tres longitudes medidas desde cierto punto de referencia u origen, en tres direcciones dadas. Estas longitudes se reconocen como coordenadas de P. Para definir un evento no es suficiente con indicar su posición en el espacio, sino debe darse también el tiempo del evento. El concepto de masa tiene la función de caracterizar y comparar los cuerpos con base en ciertos experimentos mecánicos fundamentales. Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercerse por contacto real o a distancia, como en el caso de las fuerzas gravitacionales y magnéticas. Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud y dirección, y se representa con un vector. El estudio de la mecánica elemental descansa sobre 6 principios fundamentales, basados en la evidencia experimental. Primero, la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas. Establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser sustituidas por una sola fuerza llamada resultante, que se obtiene al trazar la diagonal del paralelogramo que tienen los lados iguales a las fuerzas dadas. Segundo, el principio de transmisibilidad.
establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza que actúa en un punto del cuerpo rígido se sustituye por una fuerza de la misma magnitud y la misma dirección, pero que actúe en un punto diferente, siempre que las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Las tres leyes fundamentales de Newton fueron formuladas por Sir Isaac Newton a finales del siglo XVII y pueden enunciarse como sigue. Primera ley. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta, si originalmente estaba en movimiento. Segunda ley. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta. Se define como fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley. Las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. La ley de gravitación de Newton establece que dos partículas de masa m y m se atraen mutuamente con fuerzas iguales y opuestas, de magnitud F dada por la fórmula fuerza igual a gravedad por masa 1 por masa 2 sobre radio cuadrado. Sistemas de unidades. Sistema internacional de unidades. Las unidades básicas del sistema internacional son: para longitud, el metro; para masa, el kilogramo; para tiempo, el segundo. La unidad de fuerza es una unidad derivada y se llama Newton.
unidades del sistema internacional forman un sistema absoluto de unidades. Esto significa que las tres unidades básicas seleccionadas son independientes del lugar donde se utilicen las medidas. El metro, el kilogramo y el segundo se pueden usar en cualquier lugar del mundo, incluso se pueden usar en otro planeta, y siempre tendrán el mismo significado. Los múltiplos y submúltiplos de las unidades de longitud, masa y fuerza de mayor uso en ingeniería son el kilogramo, el metro, el milímetro, el megagramo o tonelada y el gramo. Unidades de área y volumen. La unidad del área es el metro cuadrado, que representa el área de un cuadrado de 1 metro de lado. La unidad del volumen es el metro cúbico, que es igual al volumen de un cubo de 1 metro de lado. Para evitar valores numéricos excesivamente pequeños o demasiado grandes, el cálculo de áreas y volúmenes se usan sistemas de subunidades que se obtienen elevando respectivamente al cuadrado y al cubo no solo el milímetro, sino también dos submúltiplos intermedios del metro, llamados decímetro y centímetro. De esta manera, tenemos unidades como el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado, el milímetro cuadrado para área. Y tenemos unidades como el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico para el volumen. Sistema de unidades inglés. Las unidades básicas del sistema inglés para longitud son el pie y la pulgada, para fuerza la libra, para tiempo el segundo. Conversión de un sistema de unidades a otro. En muchas aplicaciones, los ingenieros necesitan convertir unidades del sistema internacional a sistema inglés o viceversa. Como la unidad de tiempo es la misma en ambos sistemas, solo se necesita convertir
dos unidades cinéticas básicas: la longitud y la masa. Unidades de longitud. La unidad de longitud de uso común en Estados Unidos es el pie, que equivale a 0,30 metros. De esta manera, una milla equivale a 5.280 pies. Lo mismo, 5.280 pies por 0,30 es igual a 1.609 metros. Como resultado, una milla equivale a 1.609 kilómetros. Una pulgada equivale a un doceavo del pie, es decir, un doceavo de 0.3048 es igual a 0,0254 metros. En conclusión, una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Unidades de fuerza. La unidad de fuerza de uso común en Estados Unidos es la libra. Se define como el peso de una libra estándar, 0,4536 kilogramos, al nivel del mar y a una latitud de 45 grados, donde la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El peso es equivalente a masa por gravedad. De esta manera, una libra fuerza será igual a 0,4536 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, equivalente a 4.448 kilogramos sobre metro cuadrado. Unidades de masa. La unidad de masa de uso común en Estados Unidos es el slug. Es una unidad derivada. Un slug es equivalente a una libra por segundo cuadrado sobre pie, igual a 14.59 kilogramos. Método para solución de problemas. Primero, planteamiento. El planteamiento de un problema debe ser claro y preciso y contener los datos proporcionados, así como indicar la información que se requiere. Debe incluirse un dibujo claro que muestre todas las cantidades involucradas, así como un diagrama para cada uno de los cuerpos que participan, que indique en forma clara las fuerzas que actúan sobre ellos. A estos diagramas se les conoce como diagramas de cuerpo libre. Segundo paso, acudir a los principios fundamentales de la mecánica. Se emplean ecuaciones
que expresen las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos considerados. Cada ecuación debe estar relacionada en forma clara con uno de los diagramas de cuerpo libre. Después se procederá a resolver el problema, observando en forma estricta las reglas usuales de álgebra y con el registro minucioso de los diferentes pasos dados. Por último, y después de haber obtenido la respuesta, esta debe comprobarse con todo cuidado. Con frecuencia se pueden detectar errores en el razonamiento mediante la verificación de las unidades. Exactitud numérica. La exactitud en la solución de un problema depende de dos factores. Primero, la exactitud de los datos proporcionados. Y segundo, la exactitud de los datos calculados. Dicha solución no puede ser más exacta que el menos exacto de estos dos factores.